Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este lunes 2 de junio. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. Un inmigrante ilegal de Egipto lleva a cabo un ataque terrorista en Colorado, el segundo crimen de odio antisemita en el país en menos de 2 semanas. Le tenemos lo último. Además, republicanos del Senado toman el control del Big Beautiful Bill. Le diremos cuáles son los retos dentro del mismo partido para aprobar este gigantesco proyecto de ley. Y con muy poca participación y protestas ciudadanas, se lleva a cabo la primera elección de jueces del sistema judicial mexicano. Lo analizaremos a profundidad. Esto y más en Voz News, que comienza ya. Un nuevo ataque terrorista deja a 8 heridos en Butler, Colorado. Esta vez fue contra un grupo de personas que exigían la libertad de los rehenes que aún permanecen secuestrados por el grupo terrorista Hamás. El hecho se suma al ataque mortal de hace pocos días en contra de 2 funcionarios de la Embajada de Israel en el Museo Judío de Washington, D.C. Juan Esteban Silva nos tiene lo último. Hola Karina, televidentes de Voz News. Una marcha pacífica, tranquila, en apoyo a los rehenes israelíes, los secuestrados en poder de Hamás, pues terminó en caos. Este domingo en el corazón de Boulder, en Colorado, el atacante armado con cócteles Molotov, lanzallamas improvisados, embistió contra los asistentes a plena luz del día. El saldo, 8 personas heridas. Una de ellas de gravedad, entre las víctimas incluso un sobreviviente del Holocausto. A propósito del hecho, miren lo que ha escrito el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha calificado el ataque como horrendo. Dice que no será tolerado este tipo de ataques en los Estados Unidos y que este hombre, el atacante, entró por la ridícula política de la frontera abierta de Biden que tanto daño le ha hecho a Estados Unidos. Y por supuesto, dice que este es otro ejemplo de por qué se tienen que mantener esas fronteras más seguras. Concluye Trump diciendo que el corazón de él está con las víctimas de esta terrible tragedia y con el gran pueblo de Boulder, en Colorado. A propósito de esto, lo que nos ha dicho la portavoz Caroline Levitt aquí en Washington. Kudos to our FBI director, Kash Patel, for immediately calling this a targeted terrorist attack. That's clearly what it was. But I'd also like to point out that this administration has done more than any administration to curb this violence and to curb illegal immigration. We secured our border in record time, but we're also tightening up our visa process and our legal immigration process. And we know that this individual, this terrorist, was allowed into this country by the previous administration, was foolishly given a tourism visa and then was illegally allowed to stay. El atacante, miremos algunos datos, fue identificado como Mohamed Sabri Soliman, de 45 años, nacido en Egipto, residente en Colorado Springs. Ingresa a Estados Unidos legalmente en agosto de 2022 con una visa tipo B1, pero posteriormente se le vence. Durante este ataque, el hombre grita Palestina libre. Esto en medio de manifestantes del grupo Run for Their Lives. Por supuesto, este hombre estaba ilegal entonces desde hace varios meses en los Estados Unidos y las motivaciones ya son investigadas por el FBI y por el Departamento de Seguridad Nacional. Miren lo que ha escrito Kash Patel, actual director, señalando que esta investigación apenas comienza. Lo propio ha hecho también la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, quien ha señalado, por supuesto, que el presidente está al tanto de lo ocurrido, que el gobierno está al tanto de lo ocurrido y que se va a investigar formalmente este hecho. También lo hizo la fiscal general Pam Bondi. Este hecho, recordemos, televidentes de Voz News, se suma a lo que ocurrió aquí en el Museo Judío en Washington. Les contaba hace unos días desde el lugar, pues como 2 jóvenes que se iban a casar fueron asesinados por un hombre que también gritaba Palestina libre en medio del ataque. Esto ocurrió el 21 de mayo. Este atacante era Elías Rodríguez, un hombre que actualmente pues está enfrentando varios cargos, asesinato, delitos de odio, entre otros. Por supuesto, las autoridades muy atentas para que no sigan ocurriendo este tipo de ataques que parecen cada vez más organizados. De hecho, se habla de cómo este hombre en Boulder, Colorado, habría podido planear el ataque durante varios meses. Se intensifica el debate y las medidas de seguridad se van a extremar. Es la información desde Washington. Para Voz News, Juan Esteban Silva.
Gracias, Juan Esteban. Y tras el brutal ataque terrorista perpetrado en Boulder, Colorado, el representante republicano por Florida, Randy Fine, pidió públicamente a la administración del presidente Trump que designe a 2 organizaciones pro-Palestina como organizaciones terroristas. Estas organizaciones son el Grupo Estudiantes por la Justicia en Palestina y a la organización Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas. Es hora de reunir y deportar de inmediato a cualquier no ciudadano que apoye la causa hamastiana. Es hora de que todas las organizaciones palestinas sean designadas federalmente como organizaciones terroristas y es hora de aplicar mano dura contra las universidades de nuestra nación que han mimado y facilitado el terrorismo musulmán. Ya es suficiente, es hora de señalar a la maldad por lo que es, comentó Fine a través de su cuenta de X. Y para hablar sobre este tema y la infiltración de miembros de grupos terroristas o simpatizantes de ellos, tenemos con nosotros al profesor Evan Ellis, profesor del War College de Estados Unidos y especialista en seguridad nacional. Profesor Ellis, muchísimas gracias por estar con nosotros en Voz News. Primero que nada, ¿cómo puede esta administración frenar los ataques terroristas selectivos de los simpatizantes de grupos pro-Hamás o antisemitas en suelo estadounidense? Bueno, primero que nada, es importante de tener una buena inteligencia, o sea, un FBI que está funcionando bien con procesos eficientes y también, obviamente, importante tener un control de nuestro sistema de inmigración, pero también importante reconocer que este tipo de protección contra ataques en espacios públicos es algo que siempre ha sido bastante complicado sin limitar demasiado nuestras libertades en este país. Entendiendo que este hombre, Mohammed Salman, ya aprendió de cómo hacer esta cosa de un tiro fuego y cócteles Molotov en YouTube, si se entiende bien. Entonces, realmente inteligencia es importante, pero hay cosas que no se puede proteger contra todo. Pero lo que ha pasado es reprehensible, este tipo de ataque contra esta comunidad judeo justo en el comienzo de Shavuot. Así es. Justo el FBI dijo el día de hoy que este sujeto había estado planeando este ataque desde hace un año atrás. Y la pregunta es, ¿qué necesitan las autoridades para descubrir este tipo de planes? Sobre todo cuando se trata de individuos como en este caso que actúan solos. ¿Qué tan difícil es esto? Bueno, se trata de varias cosas. O sea, número uno es como inteligencia técnica. Número dos es tener el involucramiento de la comunidad cuando vean cosas sospechosas que identifiquen lo que ven. Número tres es un flujo de inteligencia por todas partes de, o sea, las organizaciones, incluso en el FBI, entre lo que se encuentra en las oficinas del campo como en un área como de Boulder, Colorado, y lo que ven en cuanto a patrones en su cuartel general en Washington, D.C. Entonces, es vital que no solo todo funcione juntos, incluso tecnología, sino también que en esto hay una cooperación con la comunidad, las personas que están cerca para identificar personas a riesgo de cometer este tipo de acto violento. Por supuesto, y quisiera tocar, usted lo acaba de señalar, por ejemplo, las denuncias del comportamiento, si ven cosas sospechosas, que es importante denunciarlas. En este caso, este sujeto entró bajo la administración anterior con una visa de turista, se quedó después de que se le venciera, solicitó un asilo y al parecer hasta recibió un permiso de trabajo. En días recientes, el Departamento de Estado está haciendo una revisión de las visas a estudiantes internacionales, precisamente por las manifestaciones violentas pro-palestinas. Sin embargo, universidades como Harvard se niegan a colaborar con el Departamento de Estado. ¿Cree usted que es imperativo para nuestra seguridad nacional los pasos que está tomando esta administración, por ejemplo, en pedirle a las universidades información sobre el comportamiento de estos estudiantes internacionales? Yo creo que es crítico en estos momentos de frustración y dolor de ser preciso en lo que estamos haciendo y no haciendo. Por ejemplo, o sea, es muy difícil de evaluar a alguien que está aplicando para un visa de turista. Yo creo que hay más que hacer con esto sin negar todos los visas legítimos. También cuando una persona ya hace un overstay de su visa, es importante tener la capacidad de identificar qué ha pasado y buscar a esa persona. Y esto no
fue hecho. En cuanto a el entorno en universidades, yo entiendo este eslabón en principio, pero yo creo que también por la naturaleza de nuestro país y sistema de libertad de expresión, es bastante importante que evitamos de decir cualquier persona que expresa un punto de vista con frustración con Israel o pro-palestino es automáticamente un terrorista. O sea, es reconocer la diferencia cuando se cruza la línea, pero cuando se cruza la línea, tener un sistema de inteligencia eficaz que puede ir en contra de esas personas sin limitar esta libertad de expresión que es en la raíz de este país. Por supuesto, la verdad es que cada vez es más difícil que se pueda tener una balanza entre estas dos cosas, pero es muy importante porque, como usted lo señala, la libertad de expresión, por supuesto, es parte fundamental de esta gran nación, y a la vez el gran reto de las autoridades es el prevenir este tipo de ataques como el que vimos en Colorado, que afortunadamente no fue mortal, pero que hubiese podido ser aún peor, sobre todo a la luz de que hace una semana sí tuvimos un ataque mortal en la capital del país, en Washington, D.C. Quisiera cerrar con esto. Usted, como experto en seguridad, ¿qué tan vulnerable está Estados Unidos a que se repitan este tipo de ataques en nuestro país? Bueno, realmente somos vulnerables en varios aspectos. Uno, tenemos una sociedad abierta en que este acceso público a este tipo de evento y la falta de control total del gobierno es una vulnerabilidad, pero también es algo importante. Pero para mí también un factor que es bastante importante es este aumento en extremismo por la izquierda, por la derecha, que está impidiendo un discurso de compasión en este país. Y cuando el extremismo corta esto, ya llegamos personas que van auto-radicalizado, que llevan a punto de hacer cosas horríficas como esta cosa. Así es, tiene mucha razón. Queremos agradecerle muchísimo, profesor Ellis, el estar con nosotros para hablar de este importante tema al que le seguiremos dando cobertura. Gracias de verdad por estar con nosotros en Voz News. Usted. En otros temas, el Senado retoma esta semana sus actividades y su tarea más importante durante los próximos días será aprobar el megaproyecto de ley del presidente Donald Trump. Vanessa Vallejo nos cuenta los detalles de las peleas internas que están teniendo lugar en torno a esta importante legislación. Vanessa. Durante las próximas semanas, los senadores republicanos tendrán que ponerse de acuerdo para sacar adelante el grande y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump. Como ustedes saben, ya algunos de los senadores han expresado sus dudas, algunos están inconformes con algunos puntos del proyecto, de modo que vienen unas semanas muy importantes para el partido. Entre los republicanos más vocales en contra del proyecto está el senador Ron Johnson de Wisconsin, quien insiste en recortes de gasto más profundo, alegando que su partido está haciendo muy poco para abordar la carga de la deuda del país. También está el senador Ron Paul de Kentucky, quien se opone al aumento del techo de la deuda de al menos $4 billones considerado en el proyecto actual. Veamos al senador Ron Paul hablando de su postura en una entrevista en CBS este fin de semana. Would be very surprised if the bill at least is not modified in a good direction. Look, I want to vote for it. I'm for the tax cuts. I've voted for the tax cuts before. I want the tax cuts to be permanent. But at the same time, I don't want to raise the debt ceiling $5 trillion. So I've told him, if you take the debt ceiling off the bill, in all likelihood, I can vote for what the agreement is on the rest of the bill. Pues después de estas declaraciones, el presidente Donald Trump posteó lo siguiente en Truth. Si el senador Rand Paul vota en contra de nuestro grande y hermoso proyecto de ley, estará votando junto con los demócratas de izquierda radical a favor de un aumento de impuestos del 68%. Y quizá aún más importante, de un impago de la deuda estadounidense por primera vez en la historia. Además de Rand Paul y Ron Johnson, están los senadores preocupados por los recortes de Medicaid, que también pueden ser un problema para lograr sacar adelante este proyecto de ley. Entre ellos están Josh Hawley de Missouri, Susan Collins de Maine, Lisa Murkowski de Alaska y también Jerry Moran de Kansas y Jim Justice de West Virginia. Estos son algunos de los senadores que hasta ahora han expresado preocupación referente al tema de Medicaid en particular. Pues con una mayoría tan escasa en el Senado de 53 versus 47 senadores demócratas, definitivamente vienen unas semanas bastante decisivas para el partido, que tendrá que ponerse de acuerdo para sacar adelante este proyecto de ley tan importante para el presidente Donald Trump y su agenda.
En más información, el Departamento de Justicia anunció la formación de un equipo que investigará el fraude, el despilfarro y el abuso y la corrupción relacionados a los fondos asignados para erradicar la indigencia en 7 condados del Distrito Central de California. El Distrito Central de California cuenta con aproximadamente 20 millones de residentes en los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Luis Obispo, Santa Bárbara y Ventura. Solo el condado de Los Ángeles alberga una población de personas sin hogar de más de 75,000. A pesar de las iniciativas aprobadas por los votantes y los miles de millones de dólares invertidos para abordar este problema, la falta de vivienda sigue siendo una crisis, especialmente en el condado de Los Ángeles. Y escuche esto, el primer alcalde negro de Tulsa, Monroe Nichols, propone un plan de reparaciones de $105 millones por la masacre racial ocurrida en la ciudad en 1921. Se trata del primer plan a gran escala que destina fondos para abordar el impacto de este hecho histórico. Este es un paso crucial para unir a los tulsanos y sanar las heridas que durante tanto tiempo impidieron que generaciones de nuestros vecinos se recuperaran de la masacre, dijo Nichols a través de un comunicado publicado en la página oficial de la ciudad. El plan contemplaría la creación de un fondo a través del cual se otorguen becas y otros beneficios a descendientes de víctimas de la masacre. El Cabildo deberá aprobar cualquier dinero del gobierno antes de que sea enviado a ese fondo. El gobierno local sostuvo que la intención es avanzar en un camino para reparar el daño a los afectados y también para invertir en justicia, oportunidades y dignidad. Así nos vamos a la pausa comercial, casillas de votación vacías, protestas de repudio. Así se vivió la primera elección judicial en México. Lo analizaremos con un experto al regreso de la pausa. Además, recuerde que ya puede ver Voz News y todo nuestro contenido a través de Roku, Apple TV, Fire TV y Now Media. Vaya, ponga la palabra Voz y encontrará todo el contenido que creamos para usted. Y si aún no ha descargado el app de Voz en su teléfono celular, sáquelo ahora mismo, descárguela y tome ventaja de toda la información que tenemos sin censura para usted. Lo mejor de todo es que es gratis. Quédese con nosotros, ya volvemos con más de Voz News. Con una muy baja participación, los mexicanos eligieron el domingo a todos los jueces. Lo hicieron en unos comicios únicos en el mundo que plantean dudas sobre la independencia de la justicia frente a los partidos políticos y el crimen organizado. Para la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, el proceso electoral fue todo un éxito, a pesar de que solo votó entre un 12.5% y un 13.3% del padrón electoral de 100 millones, así lo informó el Instituto Nacional Electoral, el INE. Durante la jornada fueron seleccionados unos 2.680 funcionarios, desde ministros de la Suprema Corte hasta jueces de primera instancia. Entre los candidatos hubo, por ejemplo, una exabogada del convicto narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán. Expertos advierten que la elección popular es un método de selección más fácil de infiltrar por los cárteles del narcotráfico comparado con otros esquemas como la carrera judicial. Los comicios son el corazón de una reforma constitucional que impulsó el exmandatario Andrés Manuel López Obrador. Los resultados tardarán varios días en darse a conocer. Y para hablar de cómo fue la jornada electoral en México y qué repercusiones tendrá para el sistema judicial del país, hacemos contacto con Gerardo Garibay Camarena, consultor y analista político. Gerardo, bienvenido. Empecemos por cómo analizas la jornada de este domingo. Bueno, yo la analizo diciéndote que normalmente cuando hablamos de elecciones hay un cliché de decir que la elección es una fiesta de la democracia. Bueno, pues las de ayer fueron más bien el funeral de la democracia, de una república que se ha ido erosionando en México durante los últimos años. No es que perdamos la república con la elección del Poder Judicial, es que simple y sencillamente la elección del Poder Judicial es la señal de un régimen que captura cada vez más el poder, que reemplaza los criterios técnicos con meros criterios políticos y que además desarrolla esta influencia política en irle arrebatando espacios a la sociedad, ¿no? Por ejemplo, fue muy simbólico que los votos ayer no los contaron los vecinos, no los contó la gente, como había sido una característica del sistema electoral mexicano desde el inicio de la democracia, sino que se cuentan en lo oscurito, se cuentan en las oficinas, y es una señal
de ese retroceso democrático que está viviendo México y que ayer ha dado un nuevo salto. Gerardo, como lo mencionas, y bueno, muchos analistas evidentemente señalan, básicamente los tres pilares de la democracia es la separación precisamente de los poderes en el país. ¿Qué va a pasar ahora con el sistema judicial? Muchos analistas dicen que ahora la independencia del sistema judicial va a desaparecer. ¿Estás de acuerdo con esa observación y qué impacto tiene esto en la democracia de México? Bueno, sí, ha desaparecido, yo te diría que ya prácticamente ha desaparecido con esta elección la independencia del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque la máxima autoridad para los jueces ya no va a ser la Suprema Corte. Es una cosa nueva que se acaban de inventar, que se acaba de elegir el día de ayer, que es el Tribunal de Disciplina Judicial. Es decir, básicamente si un juez, no solo es que los jueces electos le deban la vida y la elección a los operadores políticos del régimen, que eso ya de por sí es grave, sino que incluso si algún juez por vocación toma una decisión jurídicamente correcta, pero que no sea políticamente popular, el Tribunal de Disciplina lo va a poder sancionar e incluso va a poder, ese o esa juez va a poder ser sujeto de hasta procesos penales si llevan a cabo sentencias que sean impopulares o que vayan en contra de la agenda del régimen. ¿Qué implica esto? Pues que ya no hay separación de poderes. Ya no hay poder legislativo independiente desde hace varios meses y ya no tenemos tampoco un poder judicial que sea realmente y creíblemente independiente, lo que significa que tenemos un solo poder y ese solo poder es el del régimen. Ahora, eso, bueno, como bien lo señalas, en esta nueva dependencia que se acaba de crear y que va a estar supervisando el desempeño, por llamarlo así, de los jueces, pues desafortunadamente va a estar, me imagino, ¿bajo qué? ¿Bajo el Ejecutivo? ¿Bajo el Legislativo? ¿Quién va a supervisar ese nuevo comité que va a supervisar a los jueces? Teóricamente este comité forma parte del propio Poder Judicial. Sus integrantes, sus 5 integrantes, han sido elegidos el día de ayer como parte de la jornada electoral. Sin embargo, entendiendo que en todo el proceso, tanto en la votación como en la creación de las listas de las personas que van a integrar este tribunal, pues queda clara la mano del régimen. Entonces, pues lo que implica es que los jueces tendrán que actuar ya no como un poder independiente, ya no como profesionales del derecho, sino tendrán que actuar como parte de una estructura política, tendrán que actuar como parte, en la práctica, como si fueran parte de una estructura de gobierno, como si fueran una dependencia más a cargo de la presidencia. Exacto. Gerardo, durante todo este proceso se denunció públicamente que algunos candidatos pudieran haber tenido vínculos con el narcotráfico. ¿Qué representa esto para la sociedad mexicana y es realmente posible que personas asociadas con los cárteles lleguen a ocupar estos puestos de jueces? Bueno, posible lo es. Desgraciadamente hay una infiltración de las redes del crimen organizado en todos los ámbitos de la vida de este país, incluyendo, por supuesto, los partidos políticos. Ha habido casos incluso de funcionarios de alto nivel que han enfrentado estas, no solo acusaciones, sino hasta sentencias condenatorias por crímenes, por delitos contra la salud, por narcotráfico, por crimen organizado. Este riesgo existe. Pero sobre todo hay otro gran riesgo que es el de jueces que vayan a actuar para esquemas, por ejemplo, de robo de propiedades y para esquemas de extorsión. Es básicamente o me pagas dinero o si no me pagas dinero te demando y tengo a mi amigo juez que me va a dar la sentencia a favor a mí y entonces me tienes que pagar, ¿no? Un poquito esos esquemas de extorsión y de robo de propiedades que ya se están viviendo en Estado de México o en Ciudad de México, que se amplíen a nivel nacional y ya con el respaldo de figuras jurisdiccionales. Tráfico de influencias, ¿no? Que desafortunadamente ha sido tan común por tantos años en México. Antes de que se nos termine el tiempo, Gerardo, ayúdanos a entender de este lado de la frontera. ¿Qué representa este cambio para México y cuál es la esperanza para salvar la democracia del país? ¿Qué representa para México? Representa una señal muy grave de que la democracia que se construyó entre 1977 y 2018 ha quedado completamente demolida. Representa el regresar a los tiempos del partido de Estado.
Esperanza, pues no hay mucho, la verdad, en estos momentos. La esperanza es que el contrapeso que se haga desde Estados Unidos pueda ayudar un poquito a reducir por lo menos los efectos negativos. Ya la semana pasada ponían por ahí en la Cámara de Representantes una petición impulsada tanto por demócratas como por republicanos para señalar, para poner el foco en estos temas de estas reformas. Vemos un enfoque y un conocimiento por parte de Marco Rubio y del Department of State sobre México, y creo que eso es la pequeña esperancita que tenemos de que ya sin tener contrapesos adentro del país, pues por lo menos el contrapeso de Estados Unidos ayude a que no hagan tantas tropelías. Una situación verdaderamente difícil la que se está viviendo en estos momentos en México. Gerardo, queremos agradecerte muchísimo el haber estado con nosotros para explicarnos precisamente lo que se está viviendo allá. Gracias de verdad. Con gusto. Rusia y Ucrania acordaron este lunes intercambiar a los prisioneros de guerra de menos de 25 años y a los heridos, además de la entrega de miles de cadáveres de soldados durante las conversaciones en Estambul, que terminaron sin lograr un cese al fuego. Más de 3 años después de la invasión rusa, ambos países sostuvieron el segundo ciclo de negociaciones directas. Durante la reunión, ambas partes acordaron un intercambio que beneficie a todos los prisioneros de guerra gravemente heridos o que sean jóvenes y la entrega de 6,000 cadáveres de soldados de cada bando, así lo informó el jefe de la delegación de Kiev, aunque el encuentro terminó sin un acuerdo para el cese al fuego incondicional. Y las Fuerzas Armadas ucranianas lanzaron un ataque este fin de semana contra las capacidades aéreas de Rusia, destruyendo más de 40 aeronaves rusas, además de afectar a varias bases aéreas repartidas en todo el territorio ruso. La operación, denominada como Web, llevaba en preparación más de un año, de acuerdo con medios ucranianos. Se trata de un ataque con drones que fueron introducidos en Rusia, ocultos en camiones de transporte. El servicio de inteligencia ucraniano procuró que los camiones estuvieran repartidos en una mayor extensión posible y que alcanzaran puntos cercanos a bases militares rusas. Observe estas imágenes. El monte Etna, el volcán más activo y más alto de Europa, expulsó este lunes una enorme nube de ceniza y gas después de que una parte de su cráter se desplomara, según lo reportaron las autoridades italianas. Las imágenes de las cámaras de vigilancia mostraron un flujo volcánico que probablemente se produjo por el desplome del material del flanco norte del cráter sureste del monte, así lo indicó el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología. Se estima que la nube volcánica se eleve a unos 6.5 kilómetros y se emitió una alerta roja para las autoridades aeronáuticas. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, ya vienen nuestros analistas para hablar de los temas que hacen titulares hoy. Como le informamos, 8 personas resultaron heridas el domingo luego de que un hombre los atacara con bombas Molotov mientras se manifestaban pidiendo la liberación de los rehenes tomados por Hamás y llevados a Gaza. El FBI identificó al atacante como Mohamed Sabri Soliman, un inmigrante ilegal egipcio de 45 años de edad. Para analizar este tema le damos la bienvenida a Vanessa Vallejo, analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz. Y bueno, comenzamos esta semana con esta triste noticia. Es el segundo ataque en menos de 2 semanas en contra de judíos o de personas manifestándose a favor de la liberación de los rehenes de Hamás. Recordemos, hace una semana había ocurrido el ataque en la capital del país, en donde 2 judíos fueron asesinados, y ahora estas personas, en su mayoría adultos mayores, sufren este ataque. Comienzo directamente contigo, Alfonso. ¿Están seguros los judíos aquí en los Estados Unidos? Mira, en términos generales sí, pero obviamente hay unos riesgos muy grandes para la comunidad judía. Hay un ambiente de antisemitismo enorme alrededor del mundo, pero que se ha permitido también florecer aquí en los Estados Unidos y que es promovido por grupos de izquierda, pero por muchos demócratas también. Y crea este ambiente donde este tipo de actos criminales, terroristas, se pueden llevar a cabo. También sabemos que hay intereses extranjeros
que se aprovecharon durante los pasados 4 años de la porosa frontera para entrar a los Estados Unidos y que quieren hacerle daño a Estados Unidos y quieren cometer actos terroristas. Ese es el ambiente en el que estamos. Es un ambiente un poco parecido al ambiente que existía antes del 11 de septiembre, hace más de 20 años atrás, porque dejamos entrar a todas estas personas sin chequear exactamente bien quiénes eran y ahora existen estas amenazas. Por eso es tan importante lo que ha hecho el presidente Trump, no solo cerrar la frontera, pero también ahora tratar de identificar quiénes son las personas que están aquí adentro y remover a los criminales y remover a aquellas personas que quieren hacerle daño a nuestra gente aquí dentro del país. Este individuo entró legalmente con una visa de turista, sobrequedó su visa, pero fíjate qué interesante. Aparentemente, para quedarse en Estados Unidos, el hombre pide asilo y al pedir asilo le dan un permiso de trabajo. Básicamente, la política establecida es que una persona que pide asilo se le da un permiso de trabajo y no puede ser removida. Entonces, lo que está pidiendo la administración Trump es revisar esos procesos de asilo para que no sean abusados, de manera que personas como esta puedan quedarse en el país. Claramente, esta es una persona que no amerita que se le dé asilo y se quede en Estados Unidos. Es terrible, de verdad. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes que fueron grabadas el día de ayer en donde se ve a este sujeto gritando. Hay imágenes muy gráficas, incluso de una de estas manifestantes en llamas en el piso, gente tratando de ayudarla. Lamentable, de verdad, lo que ocurrió el día de ayer. Y eso nos lleva a preguntarnos si el simple hecho de estar apoyando por ejemplo, en este caso, pidiendo la liberación de los rehenes que tienen más de un año, casi van a ser 2 años en octubre, de los ataques de Hamás en contra de Israel, simple y sencillamente por pedir la liberación de estos rehenes, fueron blanco de este ataque que hoy el FBI dice que llevaba 1 año de planeación. Vanessa, ¿qué tanta responsabilidad tienen las políticas de la anterior administración, como lo mencionaba Alfonso, de no revisar bien a la gente que ingresó a los Estados Unidos, de facilitar la estadía a cualquier persona que pide un asilo político? Y en este caso también lo que vemos ahora en contraste con esta administración que está tratando de investigar más antecedentes, incluso de los estudiantes internacionales que precisamente participaron en las manifestaciones pro-Palestina en estas universidades como Harvard. ¿Cómo lo ves, Vanessa? Pues que tenemos millones de personas que no se sabe efectivamente quiénes son, cuáles son sus intenciones o cuál es ni siquiera, digamos, su estado mental en algunos casos. Y eso, por supuesto, es una gran debilidad para Estados Unidos, el tener ya adentro a millones de personas, muchas de ellas efectivamente con permiso de trabajo, incluso en una situación legal, por todos los planes que hizo o por todas las facilidades y planes que sacó adelante la administración Biden para los migrantes. Y eso es una debilidad muy grande para un país que vive este nivel de tensión, particularmente en este tema. Obviamente en otras cuestiones también tenemos, por supuesto, el asunto del Tren de Aragua, las pandillas, el terrorismo, pero también este tema de la comunidad judía. Y yo creo que cada vez más son los judíos que acá en Estados Unidos piensan que no están seguros. Yo hablaba hace poco con una amiga mía que es judía y ella me decía que ella ya no lleva su estrella colgada, que ya no habla en hebreo en la calle. Puede ser una situación particular de ella y seguramente hay muchos otros judíos porque los judíos por naturaleza son muy, es decir, son muy valientes a la hora de enfrentar este tipo de cosas, pero yo creo que es evidente que cada vez más personas como mi amiga al ver todo este tipo de cosas toman medidas para evitar eso y es muy triste porque es Estados Unidos, es muy triste que se esté persiguiendo así a los judíos en Estados Unidos. Justo el día de hoy, sí, definitivamente al parecer se ha convertido, el ser judío se ha convertido en algún target, podríamos decirlo en inglés, ¿no? Target precisamente de estas personas, un blanco de ataque de estas personas, simplemente el simple hecho de ser judíos. Hoy se da a conocer también que el congresista Randy Fine de Florida le está pidiendo a la administración designar a 2 organizaciones pro-Palestina como organizaciones terroristas. Orlando, ¿crees que estás de acuerdo en esto, en que las organizaciones pro-Hamás o pro-Palestina debiesen ser designadas como organizaciones terroristas?
Sí, claro, completamente. Yo creo que no podemos ser ingenuos, ¿no? No podemos disociar el grito de Palestina libre de estos ataques, porque vienen acompañados. Cada vez que pues, hay un ataque de este tipo, como el lamentable incidente cerca del Museo Judío, el grito que acompañaba era el de Palestina libre. Estamos acostumbrados a que los atentados terroristas vengan acompañados por el grito de Alá es grande, Allahu Akbar, ahora lo estamos viendo con Palestina libre, no es tan diferente. Y yo creo que hay que empezar a tomarlo así. La causa palestina por Palestina desafortunadamente se está convirtiendo en la causa antijudía, y es una causa antijudía que se está manifestando con ataques violentos. Esto no es simplemente una rivalidad, una tensión política, confrontación, no, esto es una guerra propiamente contra individuos judíos en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, yo creo que hay que tomárselo en serio. Cuando alguien manifiesta a favor de la causa palestina, lo está haciendo a favor de un grupo terrorista y en consecuencia está legitimando cualquier tipo de agresión contra los judíos. Y a mí me parece que esta propuesta es acertada y ojalá avance. Bueno, y esto de alguna manera, antes de irnos al siguiente tema, nos hace entender mejor por qué el Departamento de Estado está tomando las medidas que está tomando, por ejemplo, al exigirle a universidades como Harvard la información sobre el comportamiento de los estudiantes extranjeros. Así como este sujeto ingresó con una visa legal, muchos quizá que participaron en las protestas pro-Palestina y acosaron a estudiantes judíos el año pasado que tienen estas visas, podrían ser potenciales perpetradores de un ataque mayor que simplemente haber acusado a los estudiantes y no dejarlos acceder a los campuses. Por eso es importante que universidades como Harvard le den al gobierno esta información para que se pueda prevenir una situación como la que ocurrió el día de ayer. Vámonos al siguiente tema. Cambiando completamente de tema, los republicanos del Senado asumen esta semana el control de este gigantesco proyecto de ley sobre impuestos, política nacional y básicamente la agenda del presidente Donald Trump. ¿Cuáles son los retos mayores, Alfonso, y quiénes son esos senadores republicanos que aún no están convencidos del Big Beautiful Bill? Bueno, ya vemos que aunque haya pasado el proyecto en la Cámara, el Senado tiene sus particularidades y hace que sea difícil, no imposible, pero difícil el que pase el Senado. Y es que si bien no necesitan los 60 votos para llevar la votación, basta una mayoría simple de 51, hay divisiones, fisuras en el caucus republicano. Hay unos republicanos moderados y pro clase trabajadora. Cuando digo los moderados me refiero a la senadora Collins o a la senadora Murkowski de Alaska, y los pro trabajadores me refiero a gente como el senador Hawley de Missouri, que realmente les gusta el proyecto de la Cámara, no quieren ver más recortes al Medicaid. Sin embargo, hay otro contingente, no pequeño, de 3, 4, quizás más, fiscales conservadores en el Senado, como Ron Johnson, como quizás Rick Scott, que les gustaría ver más recortes al Medicaid. Entonces, eso crea una situación difícil para el líder de la mayoría, el senador Thune, que tiene que pasar este proyecto por el Senado. Tiene que de alguna manera de balancear los intereses de ambos. Y cualquier cambio al Medicaid, a los descuentos por impuestos estatales o locales, cualquier cambio de esas cosas puede tener después un impacto en la Cámara, porque si pasa el Senado y hay diferencias, entonces va a un comité de conferencia donde tienen que dirimir esas diferencias para después llevar la votación nuevamente en Cámara y Senado. O sea que cualquier cambio grande puede afectar ese delicado balance que se logró en la Cámara. Entonces va a ser muy difícil. Pero aquí es importante, igual que en la Cámara, que la Casa Blanca esté muy activa, que levante el teléfono, que llame a estas personas y vuelva a decir, entendemos tu preocupación, esto no es un proyecto perfecto, pero como hemos dicho antes, no se puede sacrificar lo muy bueno que es este proyecto por lo perfecto. Claro. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto tiempo crees que se vaya a quedar atorado en el Senado?
para que se pueda aprobar? ¿Y crees que se va a poder, que realmente van a haber modificaciones y que en eso tenga que regresar a la Cámara? ¿Cómo lo ves de lo que has escuchado de los senadores que no están completamente convencidos de votar a favor en la manera en la que está ahora mismo? Sí, yo creo que va a haber pues correcciones, cambios y que va a volver a la Cámara de Representantes. Porque esta es una oportunidad, no es una oportunidad para todos, no es cualquier cosa lo que se está aprobando, es el avance de la agenda del presidente y obviamente pues los senadores tienen sus intereses y también pues tienen que aprovechar, ¿no?, la oportunidad que se está presentando de que la agenda avance de acuerdo a esos intereses y no lo van a dejar pasar. Entonces, yo creo que si se puede pues lograr negociar y se puede llegar a unos acuerdos, que si algunos senadores pueden jalar más para su lado, pues lo van a hacer. Así que es probable que esto se demore un poquito. Yo sí creo que va a regresar a la Cámara. Ahí vamos entonces a empezar otra vez con todo el cuento. Pero sí, yo no creo que esto se solucione fácilmente. Vanessa, tú que has estado dándole seguimiento a las diferentes votaciones, a las que hubo en la Cámara Baja antes de que fuese aprobada, ¿cuál crees que es el punto más problemático de esta propuesta como está ahora en el Senado? ¿El Medicaid, los recortes a Medicaid o qué otra área? Yo creo que todos son problemáticos y lo más problemático es que arreglar uno significa empeorar el otro. Porque entonces si le das el gusto a los que quieren un recorte del gasto, entonces vas a tener que recortar Medicaid, entonces vas a perjudicar a los que no quieren recortes de Medicaid. Y si beneficias a los que no quieren recortes de Medicaid, pues Medicaid, por ejemplo, es uno de los gastos más grandes y de lo que más se debería o se podría recortar. Entonces, las dos situaciones son complicadas y yo creo que otro asunto también que es más complicado, por eso a mí siempre como que me pareció más complicado el Senado que la Cámara, es que en general, digamos, los senadores son un poco más rebeldes, no solo entre ellos, sino que también son más rebeldes respecto a esa posición frente al presidente. De pronto, yo creo que históricamente el presidente ha tenido más influencia sobre los congresistas que sobre el Senado. Y estamos viendo ya a varios senadores. Por un lado están los que quieren recortes al gasto, está Rand Paul con lo del techo de la deuda, y por el otro lado están los de Medicaid que cada vez se van sumando. O sea, ya hay por lo menos 4, 5 que han dicho o que no, o que lo están dudando. Entonces creo que va a ser una situación bastante complicada en el Senado. Bueno, pues le vamos a estar dando seguimiento en los próximos días. Seguramente lo vamos a seguir comentando aquí en el panel conforme avancen esas negociaciones. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de Voz News. En el segundo ciclo de negociaciones directas en Estambul, Rusia y Ucrania acordaron intercambiar 6,000 cadáveres y soldados heridos o menores de 25 años, pero no se habló de un alto al fuego prolongado. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esto. Comienzo contigo, Orlando. Todo el mundo tenía la esperanza de que se pudiera hablar de un alto al fuego. ¿Qué posibilidades de éxito tienen estas nuevas conversaciones para esta guerra que ya lleva 3 años? Bueno, estas conversaciones están sucediendo, el que es quizás el mayor ataque que Ucrania le hace Estado a Rusia, ¿no? Con la destrucción de 40 aviones militares, un ataque de drones. Es un golpe muy duro contra Putin y creo que Rusia no se va a quedar de brazos cruzados, ¿no? Si ya Rusia no tenía disposición de avanzar en un proceso de paz, de negociación, pues ahora menos. La verdad es que cualquier arreglo de paz luce remoto. Yo creo que la única forma es que Estados Unidos asuma una postura severa contra Vladimir Putin, que trascienda un poco las sanciones, que es lo que hasta ahora se ha planteado, pero eso también luce remoto. Entonces, no creo que esto, la verdad, avance. Vanessa, ¿cómo podría reaccionar Rusia después de este ataque masivo de Ucrania contra las aeronaves militares rusas? Yo creo que vamos a ver un contraataque porque efectivamente es un ataque sin precedentes. También va a ser muy interesante ver cómo avanza, digamos, la posición de Estados Unidos respecto a esto, porque yo creo que ya no solo es que la opinión pueda hacer que el presidente Trump no esté logrando
avanzar, sino que un poco esto parece que se está saliendo de control con todo esto, con este ataque sin precedentes de Ucrania. Y yo creo que sí vamos a ver una respuesta de Putin y creo que estamos en una situación bastante complicada en la que tal vez Trump tiene que ya pasar a más de sus posts, ya de pronto los posts no son tan efectivos y ya es necesario que pasemos a las sanciones para ver si esto definitivamente tiene sentido o si, como alguna vez dijo el secretario Marco Rubio, simplemente Estados Unidos tiene que retirarse de esa intención de actuar como facilitador. Alfonso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves el resultado el pobre resultado de estas negociaciones, de este segundo ciclo de negociaciones? ¿Cómo ves este ataque de Ucrania, la potencial respuesta de Rusia y sobre todo qué papel va a jugar de ahora en adelante la administración de Trump en estas negociaciones a estas alturas? Pues mira, sí, es muy frustrante que las negociaciones van muy lentas y que Putin da la impresión de que realmente no está negociando de buena fe. Sin embargo, si queremos que Putin recapacite, no solo Trump tiene que ponerle presión a Rusia, pero también creo que Ucrania debe tomar este tipo de acciones para demostrarle a Putin que él no puede meramente entrar en Ucrania y que si esto se prolonga, él eventualmente se va a quedar con el país. Yo creo que es una medida ofensiva, es algo que realmente no hemos visto. Yo creo que solo ha habido en una ocasión un ataque ofensivo de que han podido penetrar el territorio ruso. En este caso fueron 117 drones entrando en el interior del territorio ruso. Uno de esos drones llegó a 2.500 millas de la frontera de Ucrania, dentro de Siberia. O sea, indudablemente Putin va a reaccionar, pero esto envía un mensaje fuerte de que Ucrania puede entrar en el interior de Rusia. Entonces yo creo que estratégicamente hablando, puede tener su impacto positivo para presionar a Putin a darse cuenta, a que recapacite de que un acuerdo de paz pudiera ser más conveniente para él, porque pudiera tener algunos logros como quedarse con parte del territorio del este de Ucrania o con Crimea. Pero si él continúa con la guerra, eso no significa que él al final vaya a prevalecer o se quede con territorio. Yo creo que esta es la única manera de Ucrania de ponerle presión a un día, y esto fue obviamente un día antes de que se reanudaran las discusiones directas en Turquía, pero claramente es una forma de Zelensky de tratar de negociar de una posición de fortaleza. No quiero decir que esto vaya definitivamente a llevar a Putin de pronto a decir, bueno, vamos a llegar a un acuerdo de paz, pero creo que es la única manera, de alguna manera, hacerlo recapacitar. Si este tipo de cosas no lo hacen recapacitar, pues quizás vamos a acabar con un conflicto indefinido que, como yo digo, no necesariamente beneficiaría a Putin. Claro. Antes de pasar al siguiente tema, rápidamente, es interesante esto que señalas, porque en estos 3 años realmente no se había visto un ataque así por parte de Ucrania. ¿Qué creen que influyó? ¿Que no se había dado porque no tenían la capacidad antes de hacerlo, porque tardaron 1 año en planearlo, o porque también haya influido de alguna manera el cambio de postura de Estados Unidos y que en algún momento Zelensky haya dicho, ¿sabes qué? Tengo que hacer algo y demostrar que yo también puedo ser fuerte a Rusia? No sé, ¿cómo lo ves, Orlando? Claro, 30 segundos. Eso, ¿no? Es eso. Zelensky quiere tener leverage, ¿no? Quiere tener capacidad de negociar. Aquí, en parte, la impresión que hay es que Putin no quiere llegar a un acuerdo porque siente que está ganando, ¿no? Lo dijo el mismo Trump. Yo creo que una manera quizá, piensa Ucrania, de estrancar un poco el juego es demostrar que, bueno, ellos también tienen capacidad de hacer daño y resistir. Así es, muy probablemente. Y bueno, ahí está este ataque. Vamos a ver cuál va a ser la reacción de Rusia y este es un tema que vamos a seguir más adelante. Ahora pasamos a este otro tema porque acapara los titulares el día de hoy y bueno, desde hace semanas, la llamada a elecciones en México para todo lo que es jueces. El sistema judicial completamente ha sido electo a través del voto popular con una muy baja participación, por cierto, de los mexicanos. Un 12 a 13% únicamente de todo el padrón electoral de alrededor de 100 millones. Muchos analistas
plantean problemas y preocupaciones sobre la independencia ahora y la verdadera democracia, la separación de poderes en México, que es nuestro país vecino. ¿Cómo analizas esta jornada sin precedentes, Vanessa, y qué representa eso para la democracia de México? Pues en general es una situación muy complicada que se elijan los jueces de esa manera, pero particularmente en México creo que tiene el agravante de que en México hay zonas tan, digamos, cooptadas por los narcotraficantes, por la violencia, donde hay tanto dinero que se mueve para lograr las cosas que quieren estos grupos narcotraficantes, que creo que eso es una gran preocupación. Es decir, ahora además los jueces también van a estar de esta medida cooptados, porque evidentemente muchos jueces estaban cooptados por el dinero, por las amenazas directamente a ellos. Pero esto significa también una presión fuerte a esa población que vota y a la influencia que se puede hacer. Y yo creo que simplemente señalar que esto es herencia de una izquierda que llega al poder y que termina haciendo este tipo de cosas, y obviamente a uno le quedan las dudas de por qué, cuál es la intención de hacer este tipo de cosas, para qué estas reformas, qué es lo que quieren tanto Obrador como Claudia Sheinbaum ahora con este tipo de cosas. Orlando, ¿cómo lo ves? En el sentido de que ahora va a haber un órgano regulador que va a regular el desempeño de los jueces y de alguna manera ya no va a ser la Corte Suprema en realidad la máxima autoridad del país, sino que va a haber un órgano regulador que va a poder de alguna manera investigar e incluso perseguir y procesar a los jueces basados en su desempeño. Muchos creen que esto de alguna manera ha quitado toda la independencia que debería de tener el órgano judicial del país. ¿Cómo lo ves? Completamente. Esta es la muerte del sistema judicial y al mismo tiempo significa la muerte del sistema democrático. No puede un país ser democrático, que haya separación de poderes cuando uno, que es el esencial, es el que mantiene de alguna manera corriendo el Estado de Derecho, pues se desmorona, que es el caso del sistema judicial. Y el elemento que menciona Vanessa es fundamental. Es que no solamente se está dejando en manos del clientelismo, del populismo, del electorado, que al final pues no es lo suficientemente sabio, como ha quedado claro, la elección del sistema judicial, sino que además hay que considerar que estas elecciones, los procesos, el ejercicio de los mismos jueces está completamente subordinado al narcotráfico. Tú puedes tener elecciones en México, pero queda el candidato que sobrevive, no el mejor candidato, ¿no? Porque el narcotráfico, como ha demostrado, pues va matando candidatos en la medida que no les guste. Entonces, esto es muy peligroso. Yo creo que en la región y Estados Unidos, por cierto, no se puede dar el lujo de que México devenga en una tiranía, en un régimen autocrático. Yo creo que esto hay que alertarlo y hay que enfrentarlo fuertemente por la paz y la prosperidad de la región. Esto es muy grave. Precisamente esa es mi pregunta para Alfonso. ¿Qué posición va a tomar Estados Unidos ante esto? Porque evidentemente representa un peligro puerta con puerta, ¿no? No es lo mismo tener, por ejemplo, a un Venezuela que está mucho más lejos, a tener a tu principal vecino con este sistema de gobierno y con todas estas preocupaciones que tantos analistas han traído a la mesa. ¿Cuál va a ser la postura de Estados Unidos? Mira, la verdad es que México es un país soberano. Obviamente Estados Unidos no se puede imponer. Ahora, en términos de la relación con México, nuestra visión sobre México tiene que cambiar. Ya no podemos tratar a México como un país democrático más del hemisferio. Hay que tratar a México como lo que es, como en lo que se está convirtiendo desde hace unos años, desde que López Obrador asumió el poder, que es un régimen autoritario. La cuarta transformación de López Obrador, que ahora es la de Claudia Sheinbaum, no es otra cosa que regresar a México a los años de la revolución, ¿no? De un partido dominante que controla todo en el país, que controla todo el aparato del Estado. Esto es una movida claramente para mover el país hacia un régimen autoritario. Pensemos de un punto de vista práctico, primero que nada. O sea, la elección era para más de 7.700 jueces, para 2.600 posiciones. O sea, ¿qué capacidad, qué criterio tiene el electorado para poder votar efectivamente? Por eso a eso se debe
la participación electoral tan baja, que como tú decías fue 12, 13%. Entonces, claramente la única razón es utilizar la popularidad que tiene Morena para imponer sus candidatos y controlar el sector judicial de una manera descarada. Entonces, es cooptar la judicatura para controlar todo el gobierno, todas las ramas del gobierno. Eso es insólito. Anula con la independencia judicial y, como dije, regresa a México a los tiempos del PRI como partido único, donde el presidente y una pequeña cúpula oligarquía del PRI dominaba toda la política. Entonces yo creo que Estados Unidos tiene que cambiar cómo negocia con México. En lo práctico, por ejemplo, ¿qué cambios en lo práctico implementarías en las relaciones bilaterales con México, que además es uno de nuestros socios comerciales más importantes? Bueno, yo creo que, por ejemplo, en el tema del narcotráfico, está claro, o sea, ponerle mucha más presión sabiendo que el gobierno tiene un control férreo de que Morena tiene un control del Estado, es exigirle más a México. En vez de negociar tanto, tratar a México como una democracia amiga en la que tiene que haber un coloquio, un proceso de diálogo, vamos a tener que tratar como lo que es, un régimen autoritario, y entonces exigir de México. Queremos tantas tropas en la frontera, queremos que se eliminen esos laboratorios de fentanilo, y si no hacen eso, pues entonces vamos a tener que contemplar el nosotros tomar acción para destruir estos laboratorios. Y eso en distintas áreas. O sea, vamos a negociar con un régimen autoritario, y entonces para adelantar nuestros intereses la negociación va a ser muy diferente de si estuviéramos negociando con una democracia amiga. Muy interesante lo que señalas, Alfonso, y creo que es algo que ya empezó a hacer desde el día 1 esta administración, ¿no? Por ejemplo, cuando solicitó inmediatamente el envío de determinadas miembros del ejército mexicano y guardias a la frontera, los aranceles que se han impuesto precisamente por el fentanilo. Es muy interesante que todo eso que señalas, ese cambio de trato en las relaciones bilaterales con México, iniciaron desde que tomó el presidente Trump la presidencia en este segundo mandato. Muy interesante. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Alfonso Aguilar, Vanessa Vallejo y Orlando Avendaño, por estar con nosotros en el panel del día de hoy. Gracias a usted por su preferencia y su confianza en Voz News. Queremos invitarlos a seguirnos a través de todas nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Vaya ahora mismo, aplique la campanita para que reciba las notificaciones. Nos encuentra como @VozMedia. Que tenga una excelente tarde y, si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones.